su defensa, el presidente de la República no ha desvirtuado su responsabilidad política en el escándalo de las empresas públicas relacionadas con el transporte petrolero. Con insultos no se desvirtúan cargos, tampoco con afirmaciones falaces y en esa figura de la retórica antigua, el antinena, con premisas escondidas para ocultar la verdad. Para que sepamos por qué hemos llegado hasta este punto, voy a leer con su venia, señor presidente, si me lo permite, un extracto de lo que escribió hoy, 16 de mayo del 2023, en su columna periodística, el respetado abogado y constitucionalista Rafael Ollarte, y abro comillas: se llegó a esta situación por su casi exclusiva responsabilidad. La composición de las fuerzas en la Asamblea se conoció antes de la segunda vuelta presidencial. Así, decidió romper con sus aliados e irse con una izquierda que nada tenía que ver con las propuestas de campaña. Su absoluto desconocimiento del sistema lo llevó a exabruptos como el que podía gobernar sin asamblea o a decir que arreglaba el país en 100 minutos. Luego de 10 años de campaña, nos salió con la sorpresa de que ni gabinete tenía. La delincuencia rampante es el síntoma de un gobierno irresoluto. El descalabro en una consulta popular que incluía preguntas de gran aceptación que demostró casi nula aprobación ciudadana. Pese a ello, no ha rectificado. Ni qué decir de su habilidad para hacer los peores nombramientos posibles y su carácter indeciso que hace que desde hace tiempo se especule una muerte cruzada. Si lo hace, será su definitiva derrota política. Serán días de alta tensión, dice el abogado. ¿Cuál será el comportamiento de Lasso en la Asamblea? Ojalá que al menos no llegue a hacer el papel de víctima o a pretender confundir responsabilidad política con responsabilidad penal, porque los acusadores también podrían confundirla con la responsabilidad administrativa en la que el delegante responde por las actuaciones del delegado, del señor Hernán Luque Lecargo. Ya lo dije, señores asambleístas, en mi anterior intervención, que en el banquillo de los acusados en esta Asamblea Nacional está la corrupción de las empresas públicas, especialmente la relacionada con el transporte del petróleo en los buques. No está sentada en el banquillo ni la democracia, ni la Constitución, ni la estabilidad política. Que no se trate aquí de confundir con falacias y con más falacias. Si usted, señor presidente, es censurado y destituido, le reemplazará el vicepresidente de la República. No existe golpe, existe juicio político previsto en la Constitución. Para los 18 millones de ecuatorianos, en el banquillo de los acusados está algo más grande aún que la corrupción de las empresas públicas. Está la traición a sus legítimas expectativas, desde un gobierno ineficiente y lento, que subió los impuestos cuando dijo que no lo iba a hacer, que prometió ayuda para la fuerza pública hace pocos meses, 1.300 millones de dólares para la seguridad que no tienen en este momento los ecuatorianos y que no ha cumplido absolutamente nada. Suficientes municiones, suficientes armas, cuando en los eventos públicos se entrega un fusil simbólicamente, porque lo demás no ha llegado y parece que lamentablemente no va a llegar. La seguridad, aquel primer derecho de los ciudadanos que obligó a los ecuatorianos también este gobierno a esperar hasta 6 meses para una cédula o para un pasaporte, que aplastó con regulaciones absurdas a los ecuatorianos generadores de empleo y aquellos que tienen legítimas expectativas, especialmente los jóvenes, de vivir en su país y desarrollarse, pero que ahora, cuando se les consulta cómo ven su futuro, lo dicen fuera del Ecuador. En su comparecencia a la Asamblea,
el señor presidente Lasso se olvidó del señor Hernán Luque Lecaro, su hombre de confianza en las empresas públicas, hombre de confianza además durante 20 años en la institución financiera que compartía. Ni siquiera lo mencionó. También se le olvidó la renovación del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers en el año 2022 por el efecto de la cláusula Evergreen. Se olvidó igualmente del contrato complementario Temis, celebrado el mismo 2022. Al parecer, perdió la memoria sobre los hechos motivos de este juicio político. En cambio, sí tuvo la audacia de inventarse ciertas falsedades. La primera, que solo existe un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers del 2018. Mentira. Tampoco hubo contratos del 2022. Segunda falsedad de la exhibición que hizo de un documento además jurídicamente inexistente, el informe borrador de los asesores de la Comisión de Fiscalización, jamás aprobado por la Comisión. Y en este punto me quiero referir respecto de esa famosa inexistencia del informe de la Comisión de Fiscalización. El juicio político al presidente de la República debía continuar, independientemente de la inexistencia de un informe positivo o negativo de la Comisión de Fiscalización. Solo así, el principio del control político de esta Asamblea cumpliría su finalidad esencial dentro de la estructura republicana del Ecuador. En tal virtud, y no habiendo existido informe positivo o negativo de la Comisión de Fiscalización, lo que se hizo fue, con el expediente completo, que son las pruebas, resolver por parte de este Pleno que el juicio avance. No existe duda alguna, señores asambleístas y ecuatorianos, sobre la legitimidad y la constitucionalidad del juicio político. La inexistencia de un informe de fiscalización no impedía en absoluto el avance del juicio. En las alegaciones, tanto del abogado del presidente de la República durante la etapa de sustanciación del proceso de juicio político, como del propio presidente ya en esta etapa, uno de los argumentos fundamentales ha sido que ninguno de los perjuicios al Estado provenientes del contrato Flopec Amazonas Tankers provienen de una relación jurídica iniciada o celebrada durante el periodo presidencial del señor Guillermo Lasso. Es más, los medios de comunicación oficialistas que se han hecho muy notables en esta época y ciertos analistas oficialistas también han pretendido posicionar frente a la opinión pública dos hierros muy importantes. El primero, que el contrato no fue celebrado durante el gobierno actual. Y el segundo, que existiendo contrato y relación comercial, esta nunca generó el juicio alguno en contra del Estado ecuatoriano, sino más bien beneficios y utilidades importantes para el país. Todos estos argumentos, señores asambleístas y señor presidente, son falaces, es decir, no son ciertos. Existe abundante y suficiente prueba documental sobre la existencia de nuevas contrataciones durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso en el 2022. ¿Por qué no se refirió entonces a estas contrataciones? ¿Qué es acaso lo que se oculta y se ocultó en el Pleno el día de hoy? Al existir razones jurídicas, políticas y constitucionales, este juicio tiene validez jurídica, es legítimo y deberá concluir con la censura y la destitución del presidente de la República. Para concluir, quiero referirme al gran elefante blanco que está este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional, desde la mañana y en todos estos días de juicio político, a la muerte cruzada. Es irrelevante en este juicio político la amenaza de disolución de la Asamblea Nacional mediante la muerte cruzada, orquestada desde el gobierno, que el presidente no se atrevió a repetirla en su intervención el día de hoy, en este hemiciclo legislativo. Es que el presidente sabe que no está facultado constitucionalmente para disolver la Asamblea con causales inventadas y con el doble propósito de impedir el avance del juicio político y de eludir la rendición de cuentas anual que se da cada año. Sabe que el decreto ejecutivo de disolución será ineficaz
jurídica y políticamente. Estoy seguro de que no va a disolver la Asamblea Nacional. La muerte cruzada solo es renuncia anticipada, solo es renuncia anticipada y es una simple amenaza, nada más que eso. Y con amenazas no se gobierna un país. Y con amenazas de muerte cruzada tampoco se asusta a los asambleístas que con profundas convicciones democráticas hacemos nuestro trabajo en este pleno de la Asamblea Nacional. Después de haber escuchado al presidente rindiendo cuentas de lo que no ha hecho y evadiendo cualquier defensa jurídica y creíble de los cargos que se le imputan, la corrupción en las empresas públicas sigue sonriente e irónica en el banquillo de los acusados. Siento, frente a ello, lo que sienten los ecuatorianos defraudados y traicionados por un gobierno ineficiente, lento, que ha abandonado a los destinos de la patria. Es mi obligación, señores asambleístas, para concluir, evocar nuevamente las palabras del fiscal Julio César Estracera, para repetir con toda la fuerza: nunca más, nunca más, nunca más corrupción en las empresas públicas del Ecuador. Gracias, señor presidente. En su derecho a la réplica,